Hola, muy buenos días, profesor y compañeros, que hoy serán oyentes del seminario número 1 de Física Médica, sección 20. Mi nombre es Nevera Infante y junto con mis compañeros Natalia Medina, Carlos León, Eric Pan Morales, Ekan Rojas, Luis Rojas y Stephanie López, les estaremos hablando sobre la célula y membrana celular, entre otros conceptos que se irán desarrollando a lo largo de nuestra presentación. ¿Sabías que todos los seres vivos están formados por células? Pues sí, todos los organismos vivos están constituidos por un número determinado de células, siendo la célula la unidad anatómica fundamental de los seres vivos. Algunos organismos, como las bacterias, pueden existir simplemente como entes unicelulares. Otros, incluyendo a los humanos, contienen una cantidad incontable de células que trabajan en conjunto para formar el cuerpo integrado del individuo. Los seres humanos tienen trillones de células que se organizan para componer estructuras complejas, como los tejidos, por ejemplo, los músculos y la piel, o los órganos como el hígado y el pulmón. La función adecuada de los cuerpos humanos depende de estructuras más pequeñas, u órganos como el corazón y los pulmones. Las células diminutas que construyen estos órganos tienen dentro de ellas estructuras aún más pequeñas, conocidas como los organelos. Estos organelos ayudan a las células a realizar su trabajo. En términos del cáncer, cambios en estos organelos pueden hacer que cada célula y por ende el organismo entero tengan problemas serios. Las células bajo el microscopio. En la actualidad se dispone de la tecnología para descifrar los principios básicos que rigen la estructura y la actividad de la célula. Pero la biología celular comenzó sin estos recursos. Los primeros biólogos celulares comenzaron observando simplemente tejidos y células. Después los abrieron o los cortaron para intentar ver su contenido. Lo que vieron fue para ellos profundamente desconcertante. Un conjunto de objetos diminutos y apenas visibles, cuya relación con las propiedades de la materia viva parecía un misterio inescrutable. No obstante, este tipo de investigación visual fue el primer paso hacia el conocimiento y sigue siendo esencial en el estudio de la biología celular. Por lo general, las células son muy pequeñas, demasiado pequeñas para observarlas a simple vista. No se les visualizó hasta el siglo XVII, cuando se inventó el microscopio. A partir de ese momento y durante cientos de años, todo lo que se supo sobre las células se descubrió con este instrumento. Se definen dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Las células eucariotas es aquella que tiene un núcleo definido, cubierto por el citoplasma y protegido por una membrana que constituye la envoltura celular. Los organismos compuestos por células eucariotas se denominan eucariontes y forman parte del reino eucariota. Estos son los animales, las plantas y los hongos. Se caracteriza por tener en su interior el material genético hereditario ADN del organismo y por tener una estructura compleja y compuesta por organulos que cumplen diferentes funciones esenciales en la célula. Las células eucariotas llevan a cabo funciones vitales para los organismos, como alojar material genético y realizar un proceso de síntesis de proteínas que les permite obtener energía para realizar otras tareas. Ahora bien, características de las células eucariotas. Es de gran tamaño, mide entre 10 a 30 diámetros, son más grandes y de estructura más compleja que las células procariotas. Tienen un núcleo definido, son células cuyo núcleo está definido y protegido por una membrana. Está compuesta por organulos, posee diversos organulos que dan forma y participan en el funcionamiento de la célula. Necesita energía. Su funcionamiento depende de la energía que obtiene de los nutrientes que absorben. Se reproducen y se dividen. Por medio de la mitosis y de la meiosis, las células eucariotas se pueden dividir y contener carga genética. Como podemos observar, la célula está compuesta por membrana celular o plasmática, aparato de Golgi, citoesqueleto, pared celular, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, lisosoma, citoplasma y retículo endoplasmático liso. Las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo diferenciado.
de manera que su ADN se encuentra localizado en el citoplasma, pero no encerrado en una cubierta membranosa, como ocurre con las células eucariotas. Además, contiene membrana celular, pared celular, citoplasma y ribosomas. Prácticamente todas las células procariotas son organismos unicelulares. Los procariontes son las células más diversas. La mayoría de las células procariontes viven como organismos unicelulares, aunque algunos se unen y forman cadenas, grupos u otras estructuras pluricelulares organizadas. Por su forma y estructura, las células procariontes pueden parecer simples y limitadas, pero en términos químicos constituyen la clase de células más diversas e ingeniosas. Aprovechan una extensa gama de hábitat, desde charcos cálidos de barro volcánico hasta el interior de otras células vivas, y superan ampliamente en cantidad a los demás organismos vivientes de la Tierra. Algunas son aerobias, por lo que utilizan el oxígeno para oxidar las moléculas de alimentos. Estructuras de las células. Citoplasma. Se denomina citoplasma al interior de las células protoplasma, que ocupa el área entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Se trata de una dispersión coloidal de un fluido llamado citosol o aleoplasma, de aspecto granuloso y muy fino en su composición, en el que se encuentran los diversos orgánulos de la célula y ocurren muchas de sus reacciones moleculares. El citosol está compuesto por un 70% de agua, sin forma ni estructura estable, y en su interior se encuentra el citoesqueleto, un conjunto de filamentos de origen proteico que da orden interno a la célula y permite su movimiento, conectando sus distintos rincones al núcleo de la célula. Características generales. El citoplasma es la sustancia que llena el interior de la célula y se divide en dos componentes. El primero, la fracción líquida conocida como citosol o matriz citoplasmática, y los organelos que están embebidos en ella en el caso del linaje eucariota. El citosol es la matriz gelatinosa del citoplasma y se compone de una inmensa variedad de solutos. Entre ellos se pueden mencionar los iones, los metabolitos intermedios, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos ribonucleicos. Puede presentarse en dos fases interconvertibles, la fase gel y la fase sol. Consiste en una matriz coloidal semejante a un gel acuoso, compuesto de agua principalmente, y una red de proteínas fibrosas correspondiente al citoesqueleto. Entre ellas la actina, los microtubulos y los filamentos intermedios, además de una serie de proteínas accesorias que contribuyen a formar un entramado. Esta red, formada por filamentos proteicos, se difunde por todo el citoplasma, otorgándole propiedades de viscoelasticidad y características de un gel contráctil. El citoesqueleto es el responsable de proporcionar sostén y estabilidad a la arquitectura celular, además de participar en el transporte de sustancias en el citoplasma y contribuir en el movimiento de las células como en la fagocitosis. Función del citoplasma. El citoplasma cumple con diversas funciones, la más elemental de las cuales es constituir el interior de la célula, su cuerpo. Además, allí se albergan los distintos orgánulos celulares y se da entre ellos la comunicación. Tienen además lugar en diversas reacciones metabólicas celulares, muchas de las cuales ocurren en los retículos endoplasmáticos. Al mismo tiempo, el citoplasma permite la movilidad de los orgánulos y su replicación en caso de división celular. Es junto a la membrana plasmática lo último en separarse durante el proceso de la mitosis. Ribosoma. Los ribosomas son organelos celulares que se encuentran dispuestos en el citoplasma, dentro de la célula, tanto eucariota como procariota. Son abundantes en todas las células. En eritrocitos sanguíneos se presentan muy pocos y se ausentan en espermatozoides maduros. Algunas de las características de los ribosomas son que tienen forma globular y no tienen membrana. Son parte de la maquinaria celular para fabricar proteínas, empezando el proceso con una molécula de información genética y traduciéndola a otra para que dicha información se materialice. Su composición se basa en ARN ribosómico, de ahí su nombre. Además, también están compuestos por varias proteínas ribosómicas.
Funciones de los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de producir las proteínas y participan en el control genético de la célula. Para esto, el ribosoma sigue los siguientes pasos. 1. Obtiene y lee información del ARN mensajero. 2. Traduce dicha información a una secuencia de aminoácidos. 3. Se crean los bloques que forman a las proteínas, que no se acomodan al azar, sino que ocurre de forma predeterminada y ordenada. Ahora bien, los tipos de ribosomas. Los ribosomas pueden clasificarse en varios tipos. Podemos encontrarnos con distintos tipos de ribosomas según la disposición de estos y según el tipo de célula al que pertenezca. De esta manera nos encontramos con la siguiente clasificación de ribosomas. Primero, tenemos la clasificación de ribosomas según su ubicación. Ribosomas angeridos. Estos ribosomas están sujetos a la parte exterior del retículo endoplasmático rugoso. Pueden encontrarse también sujetos a la parte externa de la membrana nuclear. Estos producen proteínas que serán insertadas en membranas o serán para secreción. Ribosomas libres en citoplasma. Están libres en el citoplasma y pueden ser individuales o estar unidos por ARN. También tenemos los formados por una cadena. Mitorribosomas se encuentran libres en la matriz mitocondrial y los plastirribosomas están libres en el estroma de los cloroplastos en células vegetales o algarias. Mi nombre es Natalia Medina y hoy, para continuar con el seminario, les voy a hablar sobre el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas dispuestas en formas de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas se continúan con las de la envoltura nuclear y se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática. Llegan a presentar más de la mitad de las membranas de una célula y son más delgadas que las de otros compartimentos celulares. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. Los dos dominios más fáciles de distinguir son el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, el dominio rugoso del retículo endoplasmático, se caracteriza por organizarse en una trama de túbulos alargados o sacos aplanados y apilados, más o menos regulares en su forma, con numerosos ribosomas asociados a sus membranas. La principal misión del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, las cuales irán destinadas a diferentes lugares. A. El exterior celular. B. El interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas. O C. Formarán parte integral de las membranas, tanto plasmáticas como de otros orgánulos de la ruta vesicular. Las proteínas transmembrana de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplasmático. Además, el retículo endoplasmático rugoso tiene que sintetizar para sí mismo denominadas proteínas residentes, las cuales, para ser retenidas, deben poseer una secuencia de 4 aminoácidos concretos, localizados en el extremo carboxilo. Retículo endoplasmático liso. Es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. No tienen ribosomas asociados a sus membranas, de ahí el nombre de liso. Por tanto, la mayoría de las proteínas que contienen son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de grasa, detoxificación y almacén de calcio. El retículo endoplasmático liso está involucrado en una serie de importantes procesos celulares en los que se pueden destacar síntesis lipídica, detoxificación, desfosforilación de la glucosa 6-fosfato y reservorio intracelular de calcio. Aparato de Golgi. Un cuerpo de Golgi, también conocido como aparato de Golgi, es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. Es un orgánulo que se localiza generalmente próximo al centrosoma, el cual suele estar en las cercanías del núcleo. El aparato de Golgi está formado por cisternas aplanadas que se disponen regularmente formando varias pilas o dictosomas. La posición del complejo de Golgi parece depender de los microtúbulos nucleados desde el centrosoma, mientras que la integridad de cada dictosoma se cree que depende de microtúbulos generados desde las propias cisternas. El aparato de Golgi depende del tráfico vesicular, desde el retículo endoplasmático. Si este se detiene, el Golgi también desaparece.
El aparato de Golgi se divide en dos dominios, el lado cis y el lado trans. En el lado cis, donde el compartimiento EYE y las vesículas se fusionan para formar la primera cisterna, y el lado trans, en donde las cisternas se deshacen en vesículas y estructuras tubulares que contienen moléculas ya procesadas. El TGN es en este complejo de vesículas y estructuras tubulares que se forman en el lado trans. Modelos de transporte a través del aparato de Golgi. Modelo de la maduración de sistemas. Se postula que los cuerpos tubulovesiculares provenientes del retículo endoplasmático se fusionan formando una cisterna en el lado cis. Esta cisterna se mueve progresivamente y madura hasta llegar al lado trans, donde se descompone en vesículas para su reparto a otros compartimentos celulares. Modelo de los compartimentos estables. En este modelo, los cuerpos tubulovesiculares provenientes del retículo endoplasmático se unen al lado cis y desde esa cisterna salen vesículas que transportan material a la siguiente cisterna, así sucesivamente hasta llegar al lado trans, donde son empaquetadas en vesículas para su reparto. Modelo de la conexión de túbulos. Se ha visto en el microscopio electrónico que en ocasiones existen conexiones tubulares entre cisternas adyacentes. Estas conexiones parecen pasajeras y dependientes del tipo de material a secretar. Funciones del aparato de Golgi. Es uno de los principales centros de glucosidación en la célula. En el aparato de Golgi se terminan de sintetizar los esfingolípidos como las esfingomielinas y los glicosfingolípidos. Es un centro de reparto de moléculas que provienen del retículo endoplasmático o que se sintetizan en el propio aparato de Golgi. Otras funciones son ser centro de almacenamiento de calcio, actuar como una plataforma de señalización intracelular, participar en el control de los niveles de estereoles en la célula, es centro nucleador de microtúbulos en las células que se desplazan y también en él se da la parte de la respuesta de las células a la falta de alimentos. Mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que aparecen en prácticamente todas las células eucariotas. Una excepción son los arqueosos, eucariotas que no poseen mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos descendientes de bacterias que se asociaron con derivados de arquea, ambos procariotas, para formar a las células eucariotas. La morfología de las mitocondrias es muy cambiante y puede variar desde largas estructuras ramificadas a pequeños elipsoides. Se podría decir que no existen mitocondrias individuales, sino una red muy dinámica de la cual se pueden desgajar porciones. En red o aisladas, las mitocondrias están formadas por una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembranoso y un espacio interno delimitado por la membrana interna, denominado matriz mitocondrial. La membrana mitocondrial externa es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína denominada porina, la cual forma canales acuosos a través de la bicapa lipídica. Por el contrario, la membrana mitocondrial interna es muy impermeable al paso de iones y pequeñas moléculas. Las funciones que cumplen las mitocondrias se pueden resumir en producción de energía, regulador de temperatura, control del ciclo celular, apoptosis, almacenamiento de calcio y regulación de hormonas sexuales. Producción de energía. La producción de energía es la función más importante de la mitocondria. La energía, en forma de ATP, resulta de la respiración celular, cuyo proceso de 4 fases ocurre en su gran parte de la mitocondria. Respiración celular. La respiración celular es donde las células obtienen la energía nuclear necesaria para llevar a cabo sus funciones metabólicas. La respiración celular consta de 4 pasos: glucólisis, oxidación de piruvato, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Regulador de temperatura. Las mitocondrias generan calor que mantendrá y regulará la temperatura de los organismos vivos, en especial el de los mamíferos. Control del ciclo celular. Conocido como apoptosis, la mitocondria tiene la facultad de programar o iniciar el proceso de la muerte celular. De esta manera controla el crecimiento, desarrollo y término del ciclo de la vida de la célula, conocido como ciclo celular. Almacenamiento de calcio. Las mitocondrias regulan la bioquímica celular, almacenando y regulando la cantidad de iones de calcio. Esta función es importante ya que la contracción muscular, la liberación de neurotransmisores y el mantenimiento de la salud ósea. Regulación de hormonas sexuales. Las mitocondrias regulan la producción de estrógeno y testosterona. Al tener su propio ADN mitocondrial puede replicarse si la célula necesita más energía y a su vez reproducirán una copia de información
de las hormonas sexuales mencionadas durante su división celular. Cilios y flagelos. Los endolipios, cilios y flagelos son prolongaciones móviles de la membrana plasmática de algunas células constituidas por microtúbulos. Los cilios son expansiones celulares filiformes de unos 0,25 micromol de diámetro y unos 10 a 15 micromol de longitud, que aparecen en las células animales y algunos protozoos. Son estructuras que pueden moverse y su principal misión es la de desplazar fluidos. Los flagelos son similares a los cilios, pero mucho más largos, con unos 150 micromoles de longitud y un poco más gruesos. Su principal misión es desplazar a la célula. Los cilios desempeñan dos funciones distintas: mover el líquido a las partículas situadas en la superficie de los cilios, como por ejemplo las células de la trompa de Falopio y las células epiteliales de la tráquea y los bronquios, e impulsar a la célula a través de un líquido, como en el caso de algunos protozoos. Los flagelos, por otro lado, son los encargados del desplazamiento de varios tipos de protozoos y de los espermatozoides mediante un movimiento ondulante. Se produce una onda en la base que se propaga hasta el otro extremo del flagelo. Núcleo. El núcleo es una de las estructuras que caracteriza a las células eucariotas. Es el compartimento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para transcribir su información a ARN. Normalmente aparece un solo núcleo por célula, aunque en algunos casos hay más de uno, como ocurre en los osteoclastos y en las fibras musculares esqueléticas. La forma nuclear suele ser redondeada y adaptada a la forma celular, aunque no siempre es así y puede ser muy variable. Por ejemplo, los neutrófilos poseen núcleos multiovulados. La localización habitual del núcleo es el centro de la célula, pero también puede situarse en otras posiciones más periféricas. El núcleo consta de dos componentes que se pueden distinguir morfológicamente: la envoltura nuclear y el nucleoplasma. La envoltura nuclear separa el nucleoplasma del citoplasma. Está formada por una membrana externa y una interna, entre las que se encuentra un espacio denominado perinuclear. Se forman así las cisternas perinucleares. En la envoltura nuclear se encuentran los poros nucleares, los cuales permiten el trasiego de moléculas entre el citoplasma y el nucleoplasma, en los dos sentidos, pero de una manera específica y regulada. Recubriendo internamente la membrana interna, hay una capa de proteínas que forman un entramado denominado lámina nuclear, que da consistencia mecánica al núcleo. Nucleoplasma. En el nucleoplasma se encuentra el ADN y sus proteínas asociadas formando la cromatina, que si está muy compactada se denomina heterocromatina, y si aparece más laxa se denomina eurocromatina. La cromatina es el resultado de la descondensación de las cromosomas, y cada cromosoma distribuye su cromatina en regiones o territorios concretos en el interior del núcleo. La membrana celular es la estructura fina que envuelve la célula y separa el contenido de la célula de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. Por parte de las funciones de las membranas son debidas a sus propiedades fisioquímicas. En primer lugar, tenemos que es una estructura fluida que hace que sus moléculas tengan movilidad lateral. Es semipermeable, por lo que puede actuar como una barrera selectiva frente a determinadas moléculas. Posee la capacidad de romperse y repararse de nuevo sin perder su organización. Es una estructura flexible y maleable que se adapta a las necesidades de la célula. Está en permanente renovación, es decir, eliminación y adición de moléculas que permiten su adaptación a las necesidades fisiológicas de la célula. Cada tipo de membrana está especializada en una o varias funciones dependiendo del comportamiento celular del que forme parte. Entre las múltiples funciones necesarias para la célula que realiza las membranas están la creación y mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensible a la célula frente a estímulos externos, permiten la transmisión de información y la producción de ATP. Son necesarios para la realización del transporte selectivo de moléculas. Buenos días, les voy a hablar acerca del compartimiento y composición de los líquidos en el organismo. Los líquidos presentan tensión superficial y capilaridad. Normalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierde volumen cuando se enfrían. Aunque cabe destacar que cuando se someten a compresión su volumen puede variar a diferencia de lo que sucede con los gases. El 60% de un ser vivo corresponde a agua. El medio interno se divide en dos grandes compartimientos, que es el espacio extracelular y el espacio intracelular.
El espacio extracelular también se le conoce como líquido extracelular o LEX. El espacio extracelular representa aproximadamente un tercio del medio interno. El líquido extracelular se localiza por fuera de la membrana celular y rodea las células. Está separado también del líquido intracelular por la membrana celular. El líquido extracelular es el compartimiento que recibe el impacto de los intercambios del medio ambiente, lo que debe llegar al interior de la célula, y para eso necesariamente debe atravesar el compartimiento extracelular. Estos también tienen muy poca relevancia en la distribución de líquidos. El espacio intracelular, también conocido como LIC, el espacio intracelular representa aproximadamente 2/3 del medio interno. Es el resultado de la suma de toda el agua que compone las células del organismo. Este es un compartimiento continuo y muy heterogéneo en cuanto a contenidos intracelulares. La osmolaridad plasmática está estrechamente regulada por diferentes mecanismos, principalmente a través de la secreción de hormonas antibióticas y la activación del centro. De esta forma, a través de la regulación de la osmolaridad plasmática, se controla el volumen del espacio intracelular. La composición de los líquidos corporales en el organismo. El contenido de esta puede variar en los diferentes tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular tiene alrededor del 75%, en tanto que el tejido adiposo tiene solo 10% de porcentaje de agua. Esto también puede cambiar de acuerdo con la edad, el sexo y la constitución corporal. Por ejemplo, el recién nacido llega a un 70%, mientras que en las personas de la tercera edad solo es de 50%. En relación con el sexo, el porcentaje de agua en los varones es mayor que en las mujeres, debido a mayor contenido de grasa en el cuerpo femenino. En la obesidad, el contenido de agua puede ser tan bajo como 45% debido a las variaciones y límites de normalidad. Normalmente podemos establecer lo que sería 50 y 70% lo normal. El líquido extracelular es bastante uniforme en su composición y el sodio, y en su complemento de iones, sobre todo el cloruro y bicarbonato, constituyen casi su totalidad los solutos iónicos. Sí. El líquido extracelular a su vez se divide en los compartimientos. El interior del árbol circulatorio, que constituye el líquido intravascular o plasma sanguíneo, y el exterior de los vasos sanguíneos, que forma el líquido intersticial que se encuentra entre las células. Los porcentajes de agua para cada uno de estos comportamientos son: líquido intracelular con un 40% del peso corporal. El líquido extracelular tiene aproximadamente 20% corporal, el cual a su vez se divide en plasma, 5% del peso corporal, y el líquido intersticial en un 15% del peso corporal. El agua corporal total es de 42 litros. El líquido intracelular tiene 28 líquidos. De extracelular posee 14 líquidos, intravascular o plasma 3,5 litros. Y el líquido intersticial de 10,5 litros. Al contrario del líquido extracelular, el líquido intracelular, las células tienen diversos componentes de acuerdo a su función, pero todas muestran semejanza en cuanto a su contenido iónico. El principal catión es el potasio y la principal anión corresponde al grupo de los fosfatos orgánicos e inorgánicos. El contenido de bicarbonato es la tercera parte que hay fuera de la célula. Existen también otros compartimentos líquidos en el organismo que reciben en conjunto el nombre de líquidos transcelulares, entre los cuales incluye el líquido cefalorraquídeo y el líquido sinovial y el humor acuoso. Estos líquidos corresponden al líquido extracelular. Ya para concluir, también cabe destacar que hay conceptos que corresponden a lo que es el líquido intersticial y plasma, que ellos forman parte del líquido extracelular. El intersticial está en contacto con la membrana y el plasma corresponde a es extracelular de la sangre y se intercambia continuo con el líquido. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Leones y les voy a hablar acerca de la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es la permeabilidad de la membrana? Como podemos observar en esta imagen, podemos definirla como una barrera con una permeabilidad selectiva que se encarga de regular el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Se define como la difusión pasiva caracterizada por el desplazamiento de agua o disolvente a través de la membrana semipermeable, desde la solución más concentrada hasta la más diluida, como podemos observar en la imagen presente en la diapositiva.
bomba sodio-potasio. Este intercambia iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plasmática celular de los animales. Desplaza 2 iones de potasio a través de la célula en zonas de alta concentración de potasio y expulsa 3 iones de sodio en el líquido extracelular, como podemos observar en la siguiente diapositiva. Reacción de una célula estar en contacto con una solución isotónica. Si ponemos en contacto una célula con una solución isotónica, no habrá flujo neto de agua hacia adentro o fuera de la célula, lo que quiere decir que mantendrá su volumen original. Para que una solución sea isotónica para una célula, la solución debe tener la misma concentración de solutos que el interior de la célula. Como podemos observar en la imagen de la diapositiva, vemos que la célula, al estar en contacto con una solución isotónica, mantiene su mismo volumen. Presión osmótica, ¿qué es? Bueno, es la presión que se debe aplicar a una solución para frenar el flujo neto de su disolvente a través de una membrana semipermeable. Hola, mi nombre es Elivan Morales y voy a hablar acerca de la bioelectricidad y su relación con la membrana celular. Primero que nada, ¿qué es la bioelectricidad? La bioelectricidad se trata de una rama de las ciencias biológicas que se ocupa de estudiar las leyes y principios de la física eléctrica para entender los fenómenos bioeléctricos que ocurren dentro del organismo, tales como el transporte de iones en las membranas, la transferencia de impulsos nerviosos y la contracción de fibras musculares, entre otros, para así comprender los diversos registros eléctricos que proporcionan distintos dispositivos, como los de los electrocardiogramas, electroencefalogramas y electromiogramas, entre otros. Dentro de este aspecto, la membrana celular cumple con varias o ciertas propiedades bioeléctricas que le confieren la capacidad de cumplir todas sus funciones biológicas dentro del organismo. Los conceptos básicos acerca de las propiedades bioeléctricas de la membrana celular que hay que conocer son los siguientes. Empezando con la definición de las cargas eléctricas. ¿Qué es una carga eléctrica? Las cargas eléctricas, simbolizadas con la letra Q, constituyen una de las propiedades físicas de la materia y representan la cantidad fundamental de electricidad que hay en la naturaleza. Sus unidades de medida son los coulombios, simbolizadas por la letra C mayúscula. Asimismo, es importante saber lo siguiente. Existen dos tipos de cargas eléctricas en el universo: las positivas, llamadas protones, y las negativas, llamadas electrones. Si las cargas eléctricas son del mismo signo, se repelen, y si son de signos opuestos, entonces se atraen. Además de esto, las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse, ya que la cantidad de carga eléctrica que hay en el universo es constante y no cambia con el tiempo. Ahora, en la imagen de la derecha se muestra una ilustración que ejemplifica la segunda característica que acabo de mencionar. En la parte de arriba se muestran un par de cargas negativas y abajo se muestra un par de cargas negativas. Como son del mismo signo, estas cargas generan una propiedad de repulsión entre sí, mientras que el par de cargas que hay en el medio son de signos opuestos y entonces generan una propiedad de atracción entre ellas de manera mutua. Ahora pasamos con el concepto de los voltios. Los voltios, simbolizados por la letra V mayúscula, son la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que se utilizan para medir la fuerza electromotriz, el potencial eléctrico y la tensión eléctrica. Generalmente se definen como la diferencia potencial entre dos puntos a lo largo de un conductor y se pueden expresar en joules por coulomb o J sobre C.
A la diferencia de potencial que existe entre dos puntos se le llama voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Sus unidades de medida son los voltios, ya que permiten cuantificar la cantidad de diferencia de potencial de tensión eléctrica que existe bajo la influencia de un campo eléctrico entre los puntos dados, ya sea A y B, como se muestra en la imagen derecha. Mientras que por otro lado, en la imagen izquierda, tenemos un ejemplo de uno de los valores más conocidos o comunes del voltaje dentro del contexto de la bioelectricidad, que es el potencial de acción de las neuronas, el cual es cercano a los 75 milivoltios dentro del punto de vista neurofisiológico. Eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material, espacio, sustancia, moviéndose a través de un conductor eléctrico, generando entre ellos un voltaje que tiende a disiparse de manera espontánea cuando estos lugares se conectan. A su vez, es importante saber lo siguiente: al caudal de la corriente eléctrica, que es la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo, se le conoce como intensidad de la corriente eléctrica, representada por la letra I mayúscula. También la intensidad se puede expresar mediante coulombs por segundo, unidad que es denominada amperios. De esta manera, la corriente eléctrica se puede calcular mediante la siguiente fórmula, que dice que I es igual a la división de Q entre T, donde I viene siendo la corriente eléctrica medida en amperios, Q es la carga eléctrica medida en coulombios y T es el tiempo medido en segundos. También en la imagen de la derecha se muestra una ejemplificación, una ilustración acerca del flujo de la corriente eléctrica en un material conductor, donde se puede observar el movimiento que existe entre electrones y otras partículas que generan electricidad. Resistencia, representada con la letra R mayúscula, es la dificultad u oposición que presenta un material o circuito ante el paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida son los ohmios. Por otro lado, la conductancia, representada por la letra G minúscula, es la facilidad que presenta un material ante el paso de la corriente eléctrica. Es decir, que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia. Su unidad de medida son los siemens, que se simboliza con la letra S mayúscula. En el caso de la membrana celular, tanto la resistencia como la conductancia depende de, entre otros factores, de la apertura o cierre de los canales iónicos, que a su vez interactúan con la capacitancia proporcionada por la bicapa lipídica de la membrana celular, como se muestra en ambas imágenes. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se usa para buscar los valores de las tensiones, las corrientes y las resistencias eléctricas dentro de los circuitos. Por lo tanto, la fórmula principal de la ley de Ohm es I es igual a la división de B entre R, donde I viene siendo la intensidad de la corriente eléctrica medida en amperios, B es el voltaje o diferencia de potencial medida en voltios y R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, simbolizadas con la letra omega. Leyes de Kirchhoff. Son dos leyes que permiten hallar el valor de las tensiones y las corrientes eléctricas que hay en un circuito.
Estas leyes son las siguientes. Ley de las corrientes o primera ley de Kirchhoff. Establece que en cualquier nodo la suma de las corrientes que hay en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Segunda ley de Kirchhoff o ley de los voltajes. Dice que la suma algebraica de las diferencias de potenciales en un circuito cerrado es igual a cero. Tanto las leyes de Kirchhoff como la ley de Ohm permiten analizar el movimiento de la resistencia, la conductancia y la corriente eléctrica en un circuito como es el que se muestra en la imagen derecha de la membrana celular. Entonces también se muestra la conductancia iónica de la misma. Condensadores o capacitores son dispositivos que pueden almacenar energía eléctrica. Están formados por un par de superficies conductoras separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las membranas celulares comparten muchas de estas características. Y entonces puede surgir la siguiente pregunta. ¿Las membranas se pueden comparar con un condensador? ¿Por qué? Esto se debe a que las membranas poseen una capa lipídica que actúa como material aislante y que separa a su vez a una capa con carga positiva o extracelular y otra negativa llamada citoplasma. Es decir, que está separada por un material dieléctrico con cargas de signo opuesto. Igualmente, la membrana celular puede almacenar energía eléctrica en forma de cargas que pueden transformarse en impulsos eléctricos, similar como lo hace una batería. Capacitancia es la capacidad de un componente circuito de recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Se mide en faradio, simbolizado por una letra F mayúscula. Algunos de los datos más importantes que se deben saber acerca de la capacitancia de una membrana son los siguientes. La capacitancia específica es aproximadamente igual a un microfaradio sobre centímetro cuadrado. A su vez, la capacitancia es proporcional a la superficie de la membrana e inversamente proporcional al ancho de la misma, determinando así el almacenamiento de las cargas eléctricas y la cantidad de fuerza electromagnética que hay entre los iones dentro de los espacios intra y extracelular. También es importante saber que la composición del material influye con la capacitancia dentro de la membrana. Este factor se ve reflejado con respecto a la constante dieléctrica, simbolizada por E sub R, que en este caso es aproximadamente o cercanamente igual a un valor de 3.0. En resumen, la capacitancia se determina por la siguiente fórmula. C es igual a la división del producto de A por E sub R entre D, donde C viene siendo la capacitancia de la membrana, A viene siendo el área de la membrana, E sub R es la constante dieléctrica y la D simboliza el ancho de la misma. De todos los conceptos explicados hasta este punto, se puede llegar a la deducción de que la membrana celular se le puede representar prácticamente como si se tratase de un circuito eléctrico, tal y como se muestra en los siguientes esquemas. En la imagen de la izquierda se presenta el circuito equivalente de una membrana celular básica, donde se observa la conductancia iónica del potasio que actúa de forma ascendente gracias al efecto de la gradiente electroquímica de la diferencia de potencial. Y por otro lado, en la imagen derecha se presentan dos modelos circuitales donde se presentan las propiedades de conductancia y capacitancia de una membrana celular pequeña y una membrana celular alargada. Ahora les hablaré de las células que generan potenciales de acción, pero en primer lugar, ¿qué es un potencial de acción?
Un potencial de acción es un cambio en el potencial de la membrana celular en la que ésta pasa de estar en reposo a llegar a un estado excitado. Es decir, que hay una liberación de energía que activa la célula y le permite cumplir sus funciones. Y esa misma liberación de energía activa al resto de las células alrededor, causando una reacción en cadena que permite que todas las células funcionen al mismo tiempo, en equipo. Las principales células en las que se conoce el potencial de acción son las células nerviosas y las células musculares, ya que son las más estudiadas con respecto a este tema de las cargas y la energía y así. Pero también se conocen otros tipos de células como las células huevo, que son las responsables de la fecundación en el proceso reproductivo de todos los seres vivos. Con respecto a todas las demás células, en general, el potencial de acción se puede presentar en todo tipo de células, porque no hay otra manera de que estas funcionen si no tienen esa liberación inicial de energía que les permite funcionar. Con respecto a la carga que hay en un potencial de acción, cuando una membrana celular o la célula está en estado de reposo, tiene una carga de alrededor de menos 70 milésimas de voltio o milivoltios, y cuando alcanza un estado excitado tiene una carga de más de 30 milivoltios. Pero ¿cómo pasa de ser negativa a ser positiva? Ahora se los explicaré. El potencial de acción para lograrse tiene 4 fases. La primera es el potencial de reposo. En esta fase la célula se encuentra en un estado de reposo, como lo dice el nombre. Está completamente inerte, la energía está almacenada a tiro de liberarse y es completamente negativa, porque la carga oscila entre menos 70 milivoltios y menos 90 milivoltios, o sea, completamente negativa. Pero eso ya va a cambiar, porque aquí empieza el proceso de la despolarización, es decir, que la célula va a pasar a ser menos negativa a ser más positiva. Aquí, por un estímulo nervioso, se activa la liberación de iones de sodio, que son los que vuelven negativa a la célula. Estos son liberados a través de los canales de sodio desde el interior hasta el exterior, y se abren los canales de potasio propios de la membrana celular, que dejan entrar cationes de potasio, o sea, cargas negativas de ese elemento, que van volviendo cada vez más positiva a la célula y por ende la van despolarizando. O sea, y aquí es donde alcanza la carga de más de 30 milivoltios. Luego viene la repolarización. Aquí de poco a poco la célula va volviendo a su estado original de reposo, pero para eso tiene que volver a ser negativa. Se cierran los canales de potasio del exterior y los del interior se mantienen abiertos para liberar esas cargas positivas e irlas sacando de poco a poco de la célula a medida que van entrando más y más iones de sodio por los canales de sodio en el exterior y en el interior. Estos van entrando y van volviendo a la célula cada vez más negativa, o sea, la van polarizando. Y luego viene la hiperpolarización, que aquí, por tanta entrada de iones de sodio, la célula alcanza un nivel de hiperpolarización, o sea, un nivel crítico de negatividad de cargas, al punto en el que tiene que liberar ese exceso y cerrar todos los canales, tanto los de potasio como los de sodio, volviendo al estado de reposo y así terminando con el potencial de acción, esperando para que éste se vuelva a originar. Ok, vimos como un estímulo nervioso es lo que genera el potencial de acción, ya que le permite a la célula reaccionar y liberar energía para así activarse. Pero ¿cómo es que la célula puede responder a dicho impulso nervioso? ¿Cómo es que puede detectarlo y así iniciar la liberación de energía? Eso lo logra a través de una cualidad muy especial, la cual es la excitabilidad. La excitabilidad de las células es la capacidad de responder a un impulso nervioso o, en defecto de este, generarlo. La excitabilidad en las células se representa mejor en las neuronas, ya que es el tejido nervioso por excelencia, y la excitabilidad específicamente de las neuronas depende de la distribución de las cargas a ambos lados de la misma, o sea, de las cargas de potasio y de sodio, como nombramos en los ejemplos anteriores. Ok, pero ¿cómo es que se transmite esa carga? Porque la neurona puede responder al impulso nervioso y puede generar esa carga, pero ¿cómo es que la distribuye? Ahí viene otra cualidad, que es la conductividad. La conductividad es la capacidad de transmitir esa energía, ese impulso nervioso de un lugar a otro en forma de una onda conductiva, así respondiendo al impulso. La energía se transfiere de una neurona a otra o dentro de la misma neurona. Es como una cadena, como un circuito eléctrico.
La energía se mueve de un lugar a otro y permite que todas las neuronas se enlacen y respondan y procesen la información. Esta cualidad, la conductividad, junto con la irritabilidad, que es prácticamente lo mismo que la excitabilidad, son las cualidades más importantes de las neuronas porque es lo que les permite reaccionar y funcionar y procesar la información. Ahora que hablamos de las células surge la siguiente pregunta, que ¿cuál es la composición química de las mismas? ¿Cuáles iones componen las células tanto en el interior como en el exterior de las mismas? Ahí surge un concepto interesante, el cual se deriva de la membrana celular, ya que ésta funciona como una barrera física, como una muralla que separa la célula en dos compartimientos que son el compartimiento intracelular, o sea, el interior de la célula, y el extracelular, que es lo que está al exterior de la célula, lo que las rodea. Pero ¿cuál es la composición de estos dos compartimientos? Porque al estar separados sus composiciones son diferentes. Bueno, primero está el compartimiento intracelular, el cual está principalmente formado por toda el agua de las células del organismo, o sea, en el interior de la misma. Su composición iónica es muy discontinua, es muy desigual, pero es muy heterogénea, se pueden detectar todos sus componentes. Aquí el principal catión es el potasio y el principal anión son los fosfatos orgánicos e inorgánicos, o sea, pertenece a ese grupo. Lo que es el sodio es muy escaso, al igual que el cloro, y la cantidad de bicarbonatos es tan solo un tercio de la que se puede encontrar al exterior de la célula, o sea, en el compartimento extracelular. Pero, a pesar de esta discontinuidad con respecto a cada ion que se encuentra en el compartimento intracelular, la suma de iones y cationes, su totalidad, es suficiente como para que la célula en su interior alcance el estado de neutralidad eléctrica, ya que hay cantidad igual de cationes y de aniones, o sea, de cargas positivas y de cargas negativas. Luego está el compartimiento extracelular. Este está compuesto por el líquido que rodea a las células, está en el exterior de las mismas. O sea, es como la piscina en la que flotan todas las células si estas fueran, por ejemplo, personas, pues, por dar un ejemplo así más práctico. Ok, aquí el principal catión es el sodio y su complemento de aniones está compuesto principalmente por cloruros y por bicarbonatos, que en este caso la cantidad de bicarbonatos es mayor que en el exterior, como lo había mencionado anteriormente, y estos componen casi la totalidad de los solutos que hay dentro en el compartimento extracelular, porque el resto son muy escasos, el resto son que si calcio, potasio, magnesio, sulfato y fosfato, se encuentran en cantidades muy pequeñas y no hay tanta neutralidad eléctrica como la que hay en el interior de la célula. Y luego está uno que no es considerado un compartimiento como tal, pero hay que mencionarlo igualmente, que es el compartimiento transcelular, que es como el punto intermedio entre el compartimiento intracelular y el extracelular. Su composición es prácticamente imposible de saber porque tiene muchos elementos especiales, los cuales están en conjunto y tiene cosas del extracelular y de la intracelular, así que es una sopa, es completamente confuso, así que es virtualmente imposible saber con certeza la generalidad de sus componentes porque son demasiados. Ahora el potencial de la membrana celular. Esta es la energía que se encuentra acumulada en forma de voltaje dentro de las células, como si las células fueran baterías y almacenaran la energía en caso de ser necesaria. Esta energía les permite cumplir sus funciones y dicha energía se encuentra distribuida de la siguiente manera. Ya hablamos anteriormente de la membrana celular que funciona como una barrera física que separa la célula en distintos compartimientos, intracelular y extracelular, pues esta energía está distribuida entre ambos compartimientos. En el interior de la célula, o sea, en el compartimento intracelular, hay una mayor cantidad de iones o aniones negativos y fuera de la célula, o sea, en el compartimento extracelular, hay una mayor cantidad de cationes, o sea, de cargas positivas, aunque también hay cargas negativas. Y asimismo, dentro de la membrana celular hay cargas negativas y eso permite que haya una conductividad de cargas entre ambos compartimientos, a pesar de la membrana que funciona como una barrera, pero la energía se distribuye de positivo a negativo, de negativo a positivo, como si de una batería se tratara. En el caso de el compartimiento extracelular, ese sería el polo positivo
y el intracelular sería el polo negativo. La energía se distribuye y alimenta a las células y les permite funcionar. Ahora con el potencial de la membrana en reposo, este es el potencial inerte de la membrana celular. Cuando la célula está inactiva y todavía no ha ejercido ninguna acción, está esperando ser activada. En este caso, como lo había mencionado anteriormente, la carga es de menos 70 milivoltios, más o menos aproximadamente. Y lo que pasa es que más específicamente se trata de que el potencial de la membrana en reposo es cuando todos o la mayoría de sus cargas son negativas, o sea, cuando la mayoría de sus aniones son negativos, como es el caso del sodio, o sea, cuando hay una mayor cantidad de cargas negativas con respecto al exterior, y eso impide la activación de la célula hasta que llegue un impulso nervioso que le haga entrar en el potencial de acción, que ya expliqué cómo funciona anteriormente, que es la energía que le permite a la célula pasar de un estado de reposo a un estado excitado. Y luego está el potencial de umbral, que es el punto crítico en el que se pasa del potencial de reposo al potencial de acción, o sea, cuando se pasa de un estado de reposo a un estado excitado, o sea, es la cantidad de energía, el umbral de energía para que pueda cambiar del estado de reposo al estado excitado, que normalmente es de entre menos 55 y menos 50 voltios en general, porque puede variar dependiendo de distintos factores, pero se podría decir que es el punto intermedio entre el potencial de reposo y el potencial de acción. Bueno, mi nombre es Luis Rojas y ahora continuando con el seminario, ahora vamos a hablar sobre los distintos tipos de estímulos. Tenemos que las neuronas y las células musculares están incluidas dentro de un tipo de células denominadas células que son excitables, es decir, células que al ser estimuladas van a generar una respuesta de naturaleza eléctrica. Y para poder realizar dicha respuesta, la membrana de la neurona va a disponer canales iónicos que van a atravesar esa membrana y van a dejar fluir a través cargas eléctricas en forma de iones. Entonces, un estímulo adecuado debe tener un valor eléctrico suficiente que reduce esa carga eléctrica de la célula nerviosa, es decir, la célula nerviosa es negativa y debe introducir iones para hacerla más positiva para alcanzar el potencial de acción o el umbral del potencial de acción. Entonces, podemos clasificar los distintos estímulos, aquellos que se encuentran por debajo del umbral de excitación, que son los subumbrales, los que están al nivel del umbral de excitación, que son los umbrales, y los que están por encima del umbral de excitación, que son los supraumbrales. Okay. Tenemos ahora el estímulo umbral. Este estímulo también se llama umbral de excitabilidad. ¿Por qué? Porque es el estímulo necesario que debe tener cierta intensidad para poder excitar a esa neurona. Ahora, para que un axón dispare su potencial de acción, tiene que llegar a la membrana celular un cierto número de cargas positivas, es decir, de iones de sodio, de modo que cambian el valor del potencial de reposo, que si notan en la gráfica es de menos 70 milivoltios, y lo llevan a un potencial umbral. Y así se transmite el impulso nervioso. Como les dije anteriormente, el umbral de excitación se ubica entre los menos 50 a menos 55 milivoltios. Una vez que el impulso llegue o el estímulo llegue a ese umbral, se abren todos los canales de sodio que son dependientes de voltajes y van a difundir al interior para que se produzca el impulso nervioso. Esto será explicado más adelante. Bien, continuando ahora vamos a hablar sobre los estímulos subumbrales. En la siguiente gráfica ven todas las etapas del potencial de acción, despolarización y la repolarización. También vemos en el eje de las Y o el eje vertical el voltaje del estímulo y en el eje de las X el tiempo que dura ese potencial de acción. Vemos que el umbral es de menos 55 milivoltios. Todo por debajo de ese umbral es un estímulo subumbral. Entonces, cuando el estímulo aplicado a la neurona es de baja intensidad o subumbral, los cambios que se producen en el potencial de membrana se denominan potenciales locales, electrotónicos o graduados. Se produce en una pequeña región de la membrana y los estímulos que están por debajo de ese umbral no suelen propagarse, sino suelen producirme el potencial de acción, porque no son lo suficientemente tan intensos para provocarme apertura de los canales de sodio y que se produzca la despolarización para que llegue el potencial de acción y se transmita el impulso nervioso. Ley del todo o nada. Esta ley es muy importante ya que estamos hablando sobre potenciales de acción.
Cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre una neurona y una célula muscular, siempre nos referimos al potencial de acción, esa pequeña corriente eléctrica que nos transmite la información de una célula a otra célula. En esa transmisión del potencial de acción puede ocurrir dos cosas. Uno, que el potencial de acción o el impulso se transmita en toda la célula, es decir, se produzca el todo, o que no se produzca o no ceda el potencial de acción, es decir, que se produzca el nada. Esto es lo que se conoce como la ley o el principio del todo o nada. Es decir, si se produce el estímulo nervioso o el umbral, la corriente eléctrica recorre todas las neuronas desde las dendritas que reciben esa información, pasando por el axón de la neurona, llevándolo a la próxima neurona. La otra opción, según la ley del todo o nada, es que dicha corriente no sea lo suficientemente tan intensa como para llegar al umbral y aperturarme esos canales de sodio para que se me produzca el potencial de acción. Ahora vamos a hablar sobre la despolarización. La despolarización es el momento en que se origina lo que es el potencial de acción o el impulso nervioso. En esta fase vamos a tener apertura de los canales de sodio en el exterior de la membrana. Estos canales son activados por voltaje, es decir, son voltaje dependientes. Entonces cuando se abren empiezan a entrar corrientes muy altas de sodio al interior de la membrana celular. Acá el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo. Si observan en la gráfica, el potencial de reposo marca que es de menos 70 milivoltios. Si tenemos un valor que es negativo y le vamos sumando o añadiendo iones, es decir, el ion de sodio, es fácil entender que el valor se acerca a valores cada vez menos negativos, es decir, pasa de menos 70 a menos 55 milivoltios. Durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más positivo, hasta que el potencial se acerca al equilibrio hidroelectrolítico del sodio, que es de más 61 milivoltios. Otra de las fases del potencial de acción es la hiperpolarización, donde la carga eléctrica sigue haciéndose más negativa según sigue saliendo iones de potasio al exterior. Yo les había mencionado que el potasio tiene carga positiva. Entonces, si yo sigo sacando más potasio al exterior, es fácil entender que en el interior se vuelve más negativo hasta el punto de hiperpolarizarse. Este nivel de carga supera lo que es el potencial que había en reposo. Es decir, si ven en la gráfica, el potencial de reposo marca menos 70 milivoltios. Pero aquí la célula, en el estado de hiperpolarización, la célula se vuelve más negativa y tiene valores más negativos que el potencial de reposo. Justo en este momento, los canales de potasio comienzan a cerrarse para no sacar más potasio. Y finalmente la célula volverá a quedar en un estado de reposo inicial. Mi nombre es Stephanie López, yo les voy a hablar sobre el potencial de equilibrio eléctrico de la membrana celular. Les voy a hablar también sobre la ecuación de Nernst, la ecuación de Goldman y unos conceptos sobre lo que son los amortiguadores y el pH. Bien, para desarrollar este tema, primeramente nosotros debemos conocer lo que es la importancia de la membrana celular. Y bueno, la membrana celular o citoplasmática es de suma importancia ya que esta confiere protección a la célula. Esta tiene muchísimas funciones importantes y una de ellas es la de transportar los nutrientes a la parte interior de la célula y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Hablemos un poco sobre el potencial de equilibrio eléctrico de la membrana celular. Bien, la electricidad de los sistemas biológicos es muy importante para mantener la vida. Nosotros debemos tener en cuenta que la electricidad activa el ritmo del corazón o bien que nuestro cerebro funciona a través de cargas eléctricas. También debemos saber que gracias a la electricidad nosotros podemos tener personalidad de ideas. Muy bien, pero ¿de dónde se originan estas corrientes eléctricas de los sistemas biológicos? La respuesta está en la membrana celular. El origen de la electricidad en los sistemas biológicos vienen de las células y de un organelo en específico. Dicho organelo tiene por nombre la membrana plasmática. Y esta membrana plasmática tiene una característica muy importante denominada potencial de membrana. Pero nos preguntamos, ¿qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana simplemente es una diferencia de carga. Por ejemplo, supongamos que esta es la célula
está dividido por un lado extracelular y por un lado intracelular. Se supone que tiene cargas diferentes. Entonces, si nosotros pudiéramos medir la carga a través de microelectrodos, veríamos esa diferencia de carga en voltaje y sería alrededor de 70.000 milivolts aproximadamente, y redondeado porque todo depende del tipo de célula de la que estemos hablando. Bien, esto viene originado a través de la difusión y a través de lo que es la concentración de los comportamientos intracelulares. Ok, entonces explicando un poco más, sería así. Si bien nosotros recordamos, tenemos una membrana, supongamos que esta es la membrana celular, tenemos concentraciones determinadas de sustancias extracelulares y de sustancias intracelulares. Bueno, existe un fenómeno que se llama difusión. Aquí podemos ver la difusión y en las cuales en la difusión se encarga de pasar de un lado hacia otro la sustancia. Una sustancia pasa de un lado hacia otro. Entonces, ¿qué fuerzas son las que impulsan la difusión? Bueno, una de esas fuerzas es el gradiente químico. El gradiente químico es una de las fuerzas que impulsan la difusión. Entonces, si tuviéramos una sustancia X, cualquier sustancia, el más concentrado de un lado y una sustancia X menos concentrado del otro lado, una membrana separándolos por las vías de difusión y por esta diferencia de concentración, esta línea que podemos ver aquí, esta sustancia va a tener una fuerza que va a ser dada por el gradiente químico, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué le impulsará? El gradiente químico impulsará a transportarse hacia el otro lado. Es decir, del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. La fuerza impulsada va a ser dada por el gradiente eléctrico. Continuamos con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de reducción de un electrodo fuera de las condiciones estándar. El potencial de equilibrio de Nernst relaciona la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana biológica, en equilibrio con las características relacionadas con los iones del medio externo e interno y de la propia membrana. Por otro lado, la ecuación de Goldman es una ecuación de voltaje que se usa en la fisiología de la membrana celular para determinar el potencial de inversión a través de la membrana de una célula, teniendo en cuenta todos los iones que penetran a través de dicha membrana. En esta parte procedemos a explicar lo que son los amortiguadores del pH y lo que es el pH. Bien, los amortiguadores del pH, también conocido como tampón o amortiguador de pH, es un sistema químico que afecta la concentración de los iones de hidrógeno en una solución, en forma tal que cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base, el cambio que se produce en el pH no es significativo. Por otra parte, el pH es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. El pH se mide en una escala del 0 al 14, donde el número 7 es un nivel de pH neutro, que significa que la sustancia o solución no es ácida ni es alcalina.